en la prensa, ¿no? Los de la trama Gürtel, pues la mayoría están fuera. Los de Millet están fuera. Y es los del Pretoria, que se montó un follón porque les hicieron una foto el día cuando los detuvo la Guardia Civil. Allí había gente del PSC y de Convergencia y están fuera, todos pendientes de juicio. El presidente de Baleares, que también está con la corrupción, aún está en Matas, pendiente y está libre. El de Castellón, este de las gafas oscuras del PP, el Fabra, también. Bueno, pues así, y aún están pendientes los juicios de Marbella, que hablamos de hace 10 o 15 años, ¿no? Esta es una situación del sistema que es lo habitual, ¿no? La justicia no es igual para los de abajo que para los millonarios o para los que están implicados con todas estas tramas. Y el sistema permite que siempre gane el capital, gane quien gane las elecciones. Gane el PSOE o gane el PP, o gane Convergencia o gane PNV, están siempre ganando estas máquinas de hacer dinero contemplando la corrupción como uno de sus mecanismos, ¿no? La banca y las multinacionales al frente de toda esta precariedad que domina. Entonces, ¿qué es lo que hemos detectado? Que esto no es nuevo de hace un año, ni hace 3, en el 2007, cuando empezó todo el problema de la gran crisis última. Es algo que lleva un proceso de unos 30 años, que han convencido a estos neoliberales a un montón de gente que antes se llamaba socialista o socialdemócrata, ¿no? Son 30 años de pacto social, vamos a moderar los salarios, vamos a ir todos en el mismo barco y que los beneficios crezcan y así vosotros también podréis mejorar. Pero ¿qué ha sucedido? Que se ha instaurado el mileurismo. 30 años de recortes, poco a poco. Hemos visto que antes había mucho más empleo fijo. En la época de UCD o en la época de los primeros años del PSOE no había un 30% de temporales. Después de entrar España en la OTAN y en la Unión Europea fue cuando empezó, a mediados de los 80 ya, a quedarse en el 30 y pico % de gente que debería de ser fija, pero son eventuales o temporales. Ahora la última modificación que ha hecho Zapatero el mes pasado es 2 años máximo había para ser eventual, se ha quitado. Y digo eventual, por circunstancias de la producción, se ha quitado. Que la palabra temporal, por obra y servicio, puede serlo de 25 años temporal, o de 50 años temporal. Que tú tienes un contrato, una contrata, por ejemplo, que trabaja para Telefónica, la empresa donde yo trabajo. Hemos puesto denuncias como sindicato a los compañeros diciendo, oye, llevan 7 años como temporales. El contrato mercantil que tiene esta contrata con Telefónica para reparar las averías en el Bajo Llobregat es un contrato mercantil por 10 años. Este tío podría ser fijo. No. La sentencia dice que la ley permite que el contrato temporal sea por los 10 años que la contrata tiene el contrato con Telefónica. No hay que hacerle fijo. Lo que han prorrogado ahora eran los 2 años máximo como eventual por circunstancias de la producción. Esto es lo que le han quitado. No es lo mismo la palabra eventual que la palabra temporal por obra y servicio, ¿no? En estos 30 años no solo hemos visto crecer esta precariedad, hemos visto también cómo han ido rebajando los impuestos. En la última época del Adolfo Suárez de UCD y después en la primera de Felipe González, un rico, esto que dicen que es ahora el que gana más de 300.000 euros al año, para mí ya sería el que gana 80 o 100.000, ya es rico porque es increíble esos salarios, ¿no? En aquella época pagaba, por todo lo que pasaba de un límite, el 66% en el IRPF. Si tú ganabas 1.000.000 de euros, el 66% lo tenías que dejar en el Estado. Ahora, con los recortes que fueron haciendo PP y PSOE, fueron bajando al 50, al 45, al 43%. Tú ganas 1.000.000 de euros en salario, como el presidente de Telefónica, Alierta, puede ganar, o algunos de los que vienen allí, como el Zaplana, o Javier de Paz, otro cargo que era del PSOE que lo fichó Telefónica, estos ganan 1.000.000 de euros al año. Estos antes sí pagaban un 66, ahora un 43. Ahora bien, si el dinero lo ganan por el dinero que han tenido moviendo en los bancos o en los fondos de inversión de un sitio para otro, ya no pagan el 43 ni el 45%, solo pagan el 19%.
Y si montan una SICAV, una sociedad de inversión de capital variable, solo el 1. Fijaros cómo está de descarado el tema de los impuestos. Y dicen, hombre, es que si les hacemos pagar lo que se hacía pagar en los años 80 de impuestos, se van a ir a otro sitio. Pero si se van igual. ¿Habéis visto la cantidad de catalanes millonarios que tienen el dinero en Andorra y el presidente de Andorra no quiere dar la lista? Los servicios secretos de Suiza dieron una lista a través de los servicios secretos franceses después y al gobierno español, en la que estaba el padre de Artur Mas con varios millones de euros en el extranjero. Inmediatamente se fue a Hacienda y dijo que lo regularizaba para que no lo intruyaran. Pero esa es la realidad habitual. Gente en Andalucía que gana mucho dinero y que lo tiene en Gibraltar, a montón. Gente catalana que lo tiene en Andorra, en Mónaco, en Luxemburgo, a montón. No hay que ser inocente. Pero ahora han dicho que se le quita la calificación de paraísos fiscales en la Unión Europea porque han hecho un pequeño cambio. Han dicho que si los datos, en vez de pedirlo el gobierno catalán o el gobierno español a Andorra, los pide un juez porque está persiguiendo a alguien de una sola persona, entonces el gobierno de Andorra o el gobierno de Suiza o el gobierno de Luxemburgo o el de Gibraltar sí que le dará los datos de las cuentas corrientes que tiene esa persona que pide el juez, pero no el resto de ciudadanos españoles que tienen el dinero allí. Eso es secreto y lo continuarán sin dar. Solo por haber hecho ese cambio ya dicen que no son paraísos fiscales, para que veáis cómo va el timo de la estampita con el tema de los impuestos y los paraísos fiscales. Pues bien, hemos hablado 30 años de cambio, de ir recortando, de ir aumentando los temporales, la precariedad, de ir aumentando el mileurismo, de ir bajando los impuestos y 30 años de ir aumentando la libre circulación de capitales. Antes la gente se llevaba el dinero escondido en maletines cuando pasaba la frontera o en el aeropuerto, ¿no? Pero ahora pueden declarar que yo voy a invertir y voy a montar una fábrica en Marruecos o en China o en América Latina, no importa. Cualquier cosa, ahora se puede sacar el dinero. Es legal la libre circulación de capitales desde que cayó en el año 89 la Unión Soviética, hubo un acuerdo mundial que se permitió eso. Eso aceleró mucho más las burbujas. La primera que recordáis pues fue la tecnológica, ¿no? Todo el mundo quería invertir en empresas de ordenadores y petó. Después vino la inmobiliaria, petó. Y ahora hay otras como la del oro, la de la alimentación o la del petróleo, la de los alimentos. Tú vas al banco y te dicen, oiga, no deje el dinero solo a plazo fijo que le darán el 3 o el 4%. ¿Por qué no lo invierte en derivados de alimentos? Podemos especular con el trigo, con el maíz, aunque provoque hambre en Túnez o en Egipto o en Guatemala, porque allí son del maíz, no son del trigo como en Túnez. Si hacemos que suba el precio de estos cereales básicos, usted puede sacar un 7 o un 8% de interés. Pase, hable con el director que le explicará lo que son estos productos derivados. No sea pardillo como los antiguos abuelos y lo deje solo al 3% fijo de interés. Todos estos productos que han salido nuevos productos derivados que la mayoría de la población no tiene ni idea, son los que permiten levantar estos rascacielos al BBVA, a la Caixa en la Diagonal, y ahí hay miles y miles de personas especializadas en diseñar productos financieros para no pagar impuestos, para evadir todo el capital que se puede y sacar más tajada de intereses sin currar. Esa es la historia de la economía del capital financiero que se ha puesto de moda en estos últimos 30 años. Hay mucha gente que tenía una fábrica y dice, oye, en vez de estar buscando mercado y decirle a los vendedores que busquen más mercado, me sale más a cuenta cerrar la fábrica y poner el dinero a especular. Eso no es crear empleo, eso no es crear riqueza, eso es jugar a las burbujas y te puede ir bien, pero a la larga petan porque no hay una economía real detrás. Ahora los ricos pueden jugar a eso. Y muchos que ahora no tienen burbuja inmobiliaria en España están invirtiendo en la burbuja inmobiliaria del Brasil, porque dicen que allí ahora se están multiplicando el precio de las viviendas. Eso solo puede hacer la gente que tiene muchos millones para mover de un sitio a otro. Esa es la realidad del movimiento de la libre circulación de capital que nos vendieron como libertad, ¿no? Por lo tanto, estos 30 años han significado toda esta precariedad.
Sí que bien es cierto que estamos en Europa, porque muchos te dicen, oye, vosotros habéis vivido en una burbuja en Europa, porque en África, los que somos africanos nos dicen muchas veces, siempre ha habido crisis en el capitalismo. O los que están en Latinoamérica, siempre ha habido crisis en Latinoamérica con el capitalismo. No ha habido esta excepción después de la Segunda Guerra Mundial que hubo aquí de unos 30 años de crecimiento. Entonces aquí teníamos un complejo europeo, un poco imperialista también, porque como teníamos excolonias, España tenía el Sáhara, había dejado las últimas, pero claro, Francia aún controla muchos países en África, que son semicolonias, o Bélgica también, y eso ha permitido que Europa tenga aún, como Estados Unidos, cierto colchón. Es una Europa un poco imperial, más disimulada que antes, más sutil, pero recordar cómo los servicios secretos franceses, con el Partido Socialista francés y Mitterrand en el gobierno, le pusieron una bomba al barco de Greenpeace porque estaba descubriendo sus negocios secretos en África. No tuvieron ningún miramiento en ponerle la bomba a Greenpeace. Los servicios secretos franceses lo reconocieron después, a los 20 años, al desclasificar los papeles, pero esa ha sido un poco la realidad también. Ahora lo vemos con lo de Libia y el petróleo, cómo se lo están repartiendo, ¿no?, entre Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos. Esa es la realidad de lo que hay, ¿no? Una vez hecha la descripción, hay gente que dice, bueno, pero ¿es posible? Claro que es posible. Ingresos y gastos en lo público se puede cambiar de muchísimas maneras. Una de las partidas más grandes que ingresa el Estado es de las cotizaciones sociales. Cuando uno mira su nómina ve que el trabajador paga un pequeño porcentaje y la patronal un 20 y pico %. De ese 20 y pico % que no llega al 30, antes llegaba al 30 a los principios de los 80, hay una partida inmensa que va a lo que se llama la Caja Única de la Seguridad Social, para las pensiones contributivas. Los que hemos cotizado más de 15 años, cobraremos de ahí, de esa caja, de la cotización de patronal y trabajador. De ahí se saca el dinero. ¿Es el único sistema posible? No, hay muchos. En otros países, en Holanda o en Dinamarca, utilizan otros. También se financian vía impuestos. Pero aquí dijeron, vía impuestos, la otra manera gorda de financiarse el Estado en entradas, en ingresos. Los impuestos del IVA, los impuestos del IRPF, los de Hacienda que pagamos los asalariados, los impuestos de sociedades anónimas, los impuestos del alcohol, todos esos impuestos, de ahí se pagan las pensiones no contributivas, o los 400 euros que hay cuando uno ha acabado su prestación contributiva, porque ha cotizado, también puede salir de ahí. ¿Entendéis? Las dos fuentes de gran dinero. La que se ha reducido, sobre todo, ha sido la de impuestos. La otra también, porque si estaba casi en el 30% y la han dejado en el 26%, las cotizaciones sociales, al dar subvenciones a los empresarios, pague menos a la seguridad social, pague menos, pues también se ha ido adelgazando esa otra entrada. Por lo tanto, sí que hay posibilidades de recuperar si ellos no amasaran tanto dinero, los ricos, los que ganan, y hubiera más impuestos por diferentes vías. Hay varias vías de las que no se pueden escaquear tan fácilmente, porque si tienes un trabajador o tienes un patrimonio, no puedes llevarte a un paraíso fiscal tu yate, ni tu coche de lujo, ni tu casa, ni tu mansión. Hay otras maneras de controlarles por lo que consumen, por lo que tienen. No es verdad. Entonces, ahí está un poco el debate, pero siempre los capitostes del PSOE y los jefecillos de Convergencia, los jefecillos del PNV o del Partido Popular han estado dominados por toda esta gente de bancos y multinacionales. Y el día de mañana, si perdían las elecciones, no te preocupes, que te reservaré un puesto millonario en mi consejo de administración, como tiene Felipe González en Gas Natural, como tiene el hijo de Redondo, aquel líder histórico de la UGT, que iba a ser la alternativa para el País Vasco, el hijo, el Redondo, también está en un consejo de administración, como tiene Javier de Paz en Telefónica, el antiguo secretario general de las Juventudes Socialistas, como tiene Zaplana en Telefónica, o como tiene Rato, que después de dejar el Fondo Monetario Internacional, ahora es el presidente de Caja Madrid. Bueno, no, ya privatizados.
Bankia, el Banco de Madrid, lo que era antes Caja Madrid. Esos tíos, con salarios millonarios, pasan de la política a los consejos de administración y continúan forrados. Y dicen que no se les puede poner impuestos a los ricos. ¿Habéis visto que la inmensa mayoría absoluta del Parlamento tienen cuentas corrientes, los diputados, hasta los de izquierdas, con $500.000 o $1 millón? Y eso es lo que se sabe. Lo que no se sabe es lo que tiene el nombre de la mujer, del hijo, etcétera. Es increíble lo que llegan a acumular con esta política descarada, ¿no? Entonces, claro, si yo me llamo de izquierdas, pero gano 6.000 euros limpios al mes, no tengo mucha prisa por cambiar el mundo. No me preocupa mucho que el parado gane 400 o 600 o 0. Esa es la verdadera hipocresía que hay que tumbar. Decirles mentirosos, que no nos representan, que queremos políticos revocables, que una persona, un voto, que todos valemos igual, que no puede ser que no sea proporcional. Si ya lo habían inventado los griegos, todos somos iguales, una persona, un voto. Y si vemos que alguien es corrupto, poderlo revocar con unas cuantas firmas del censo de esa parte de la circunscripción. Pues nadie lo acepta. ¿Sabéis lo que han hecho como última alternativa? La próxima vez que vayáis a votar el 20 de noviembre, veremos encima de la mesa muy pocos partidos, porque han sacado una nueva ley que dice que solo pueden presentarse los que ya tienen actualmente diputados. Y que si toda esta movida del 15M se le ocurriera alguna tontería alguna vez, o cualquier otro grupo anticapitalista o antisistema, buscar alguna alternativa, que tienen que recoger en 15 días, del 27 de septiembre al 17 de octubre, 4.500 firmas en Barcelona o en Madrid, ante notario y con fotocopia del DNI. Si en 15 días, yo creo que el único que lo va a recoger va a ser Bildu, en el Euskadi, porque eso ya tienen un tejido social, pero no creo que haya nadie más capaz de recoger en 15 días 4.500 firmas con fotocopia del DNI delante del notario. Eso es un pastón, es increíble. ¿Cómo no le vamos a cantar en las manifestaciones? Le llaman democracia y no lo es. Iban a recoger reivindicaciones del 15M y lo único que se les ocurre es hacer esta barbaridad. Porque ellos también no son tontos y cuando han visto que es tan masiva estas manifestaciones como la última del 19 de junio, pues hacen coqueteos con cosas del 15M. Pero es todo pura hipocresía, no nos dejemos engañar. Ni Rihualcabas, ni otras alternativas, ni iniciativas, ni ecos, ni nada. Hay que decirle a la gente que democracia es todos decidimos, todos te podemos revocar en cualquier momento y que no se puede pactar las jubilaciones a los 67 años, por más que lo digan algunos partidos de izquierda como el PSOE, que no es de izquierda, y los jefes de los sindicatos, cuando el 75% del pueblo está en contra en todas las encuestas. Y en enero van y nos pactan pasar de los 65 a los 67. Eso no es democracia. Que lo pongan a votación. Que pongan a votación también si queremos que el dinero se invierta en la guerra de Afganistán o en la de Libia o en la OTAN. ¿Verdad que no queremos eso? Para eso siempre hay dinero. Ahora, para mantener las camas del hospital de Belviche no hay dinero. Para pagar los aviones nuevos para ir a bombardear con los aviones de la OTAN Libia y Afganistán hay dinero. Son unos descarados, por favor. Hay que empezar ya a darse cuenta de que sí es posible cambiar las cosas. Y hay muchas maneras. Los compañeros de la cooperativa Mondragón nos decían que ellos no han despedido. En Euskadi a ninguno con 3 años de crisis. Yo estaba alucinando, digo, joder, todo el mundo ha tenido recortes y vosotros no. Aunque hay cosas que no te gusten porque no es una cooperativa muy ejemplar en todo, también tienen salarios de algunos directivos que ganan 6.000, pero de momento tienen otra manera distinta, han creado empleo. Fíjate tú, si es posible, y es una de las principales... Bueno, pues es una de las principales empresas del País Vasco, ¿no? No es la única. Hemos visto en Islandia que también es posible. Han encarcelado a algún político y han encarcelado a algún banquero. Un primer paso en Islandia. Decían que era imposible. Y han dicho que no pagan toda la deuda. Aquí, si aún no están en la cárcel ni los de Gürtel, ni están en la cárcel los de Pretoria, ni los Millet, pues aún tenemos más lejos eso. Pero si continuamos como hicimos, de manera continuada, el 15 de octubre volveremos a salir. Y otra gente está proponiendo nuevas ideas para el 20 de noviembre. Una consulta alternativa al 20 de noviembre, otros dicen ir a votar y poner 15M en las papeletas.
Hay diferentes, las que vayamos debatiendo en todos los barrios tranquilamente. De momento hay una que fue aprobada en todas las asambleas. El 15 de octubre, sábado, por la tarde, en toda Europa, si pudiera ser, salir a la calle juntos otra vez y decirles que no nos vamos a dejar engañar por más trampas que haga Rubalcaba este o el otro. Que no, que ni el PP ni el PSOE van a hacer ningún cambio. No van a crear empleo, ni 3 millones ni 800.000. Solo depende de un montón de factores que no controlan. Quien controla el mundo son estos movimientos de capital. Y hay que entenderlo de una vez. Son varios billones, con B, de euros los que se mueven al día. No es el plazo fijo de un banco, no. Son billones de fondos de pensiones, son billones de gobiernos, de deuda, son billones de un día van para aquí, otro van para allá, ahora te debo, ahora me debes. Hostia, ¿qué hacemos? No lo pueden controlar desde que abrieron el grifo de libertad de movimientos de capital. Ningún gobierno te lo explica con claridad. Solo encontramos algunos economistas que te dicen la verdad. El Arcadio Oliveras, o la Miren Simarreta, o la Susan George. Poca gente te encuentras que te cuenten las cosas cómo están funcionando. Eso sería lo primero que tendría que hacer la izquierda. Decirte la verdad, para intentarlo arreglar entre todos. No puede ser que ellos estén pensando solo, si estoy en este sitio de la lista, seguro que volveré a salir, volveré a ser diputado, volveré a cobrar 6 o 7 mil al mes, y que vaya continuando. Ese es su principal problema. Tenemos que captarlos ya. No seamos inocentes. Pocos se vuelven al tajo a volverse maestro. Bueno, yo recuerdo alguno que lo hizo una excepción, el Anguita, que se fue a Córdoba. Y digo, hostia, este se vuelve a cobrar 1.800 o 2.000 euros al mes, pero es de los pocos. La inmensa mayoría no hace eso, de volver al curro. Continúan buscando un puesto. Hay que destaparlos ya de una vez, no dejarse engañar. Entonces, si es posible, salgamos el día 20, el 15 de octubre otra vez juntos y exijamos repartir la riqueza y el trabajo. Porque el trabajo hay que repartirlo entre todos. No tiene lógica que yo tenga que trabajar hasta los 67 y los jóvenes de menos de 30 años estén parados. ¿Quién ha hecho esta ley? Y encima van y la pactan. Por favor, hombre, esto no es un pacto social digno de nada, de sindicatos. Esto no tiene lógica con tanta juventud parada. Eso es lo fundamental. Desmontarles las trampas y continuar juntos con esta democracia horizontal. Todos somos iguales, rotativos, nadie elegido para chupar del bote, todos revocables, y que lo que hagamos como leyes las aprobemos entre todos, las fundamentales. Es la idea de recuperar la democracia. Gracias y seguimos el debate. Sí, a ver, hace poco salió, bueno, la reforma constitucional se planteó desde los medios como algo espontáneo, algo que surgía de repente de la cabeza de Zapatero solamente, ¿no? Pero es claro que es una medida que ya estaba firmada como una propuesta en el Pacto del Euro. Todas las medidas que se han hecho, incluso la reforma de negociación colectiva, el tema de las jubilaciones y otras más, incluso la igualdad de salario y productividad, son propuestas por el Pacto del Euro, ¿no? Este Pacto del Euro es firmado ante todo por la alianza Sarkozy-Merkel, ¿no? Los bancos franco-alemanes. Me gustaría, si pudieras, hacer un pequeño resumen de estas medidas del Pacto del Euro, porque creo que este especie de contrato neofeudal, pues, es donde está el meollo, ¿no? Donde está la gran ideología que nos está marcando el rumbo de decadencia que tiene actualmente Europa. Hay algunas cosas más sencillas de entender que también salen del Pacto del Euro y que, por ejemplo, ellos dicen los salarios subían según el IPC. Si el IPC subía un 3, en las empresas defendíamos, oye, por lo menos el 3. Deberías de subirme el 3,5 o el 4 porque llevo muchos años trabajando o porque el salario es bajo, y pedía siempre algo más por encima del IPC. Pues en el Pacto del Euro han pactado todos los presidentes de Europa, de derechas o socialdemócratas, que se olviden del IPC los trabajadores. Que ya los sindicatos no pueden reivindicar que los salarios suban según el coste de la vida, y han sacado el truquillo de la palabra la productividad. Entonces, claro, la productividad en la Facultad de Económicas
te enseñan de que no es científico cómo se mide. Siempre depende de un montón de factores, tanto que es un truco para que nadie la sepa medir. Si coges durante una época, cuando hay una tecnología en una fábrica y no se cambian las máquinas ni los robots, y calculas cuántos coches salen por hora, ahí es fácil decir productividad tanto. Pero si al día siguiente pones unos robots nuevos, aunque los salarios sean el doble en Alemania, Volkswagen, que con los nuevos contratos que hacen en el SEAT, resulta que la productividad por los robots nuevos que han puesto allí es el doble. Y todo el mundo dice, ya, ¿cómo va a ser el doble? Si cobran el doble que aquí. Pues sí, con salarios el doble, fijaros, con los robots nuevos van saliendo más coches por hora. Por lo tanto, la productividad es más alta. ¿De qué depende? Entonces ha dependido de dónde el Consejo de Administración ha decidido invertir los beneficios comprando nuevas máquinas. No han comprado nuevas máquinas para Martorell, y si las han comprado para último modelo en Alemania. Entonces ahí está uno de los trucos de la productividad. Hombre, si la productividad no sube en la SEAT, no podemos subir el IPC. Tendremos que subir un punto por debajo del IPC. Esto en una de coche, pero el 70% de la sociedad no es agricultura, no es construcción, ni es industria, sino que el 70% es servicio. Y en la universidad te dicen los servicios no se puede medir la productividad de ninguna manera científica. Si tú tienes un paciente más complicado en el hospital de Belviche y tardas más tiempo haciéndole las curas y no puedes decir tantas enfermeras por habitación, no puedes, son distintos todos. Entonces ahí, en una oficina, no se puede medir la productividad. Todas las cartas y escritos no son iguales. Si todo fuera como churros en una cadena, sí, pero no se puede. Entonces, nos quieren comer la olla, y en Telefónica, en mi empresa, con nuestra oposición, con 4 o 5 huelgas que hemos hecho los minoritarios, han firmado comisiones y UGT, después de haber criticado el pacto del euro, el 1%, siendo la empresa con más beneficios de España. Si el IPC este año va a subir un 2, mi salario solo subirá un 1, porque han firmado eso, porque se han puesto súper duros. Han firmado más cosas, han firmado una reducción de plantilla de otros 10.000. Y nos decían, hombre, venga va, os podéis ir a casa a partir de los 53 años prejubilados, con el 70% del último salario, pero nos tenéis que firmar el ERE, aunque tengamos beneficios, y así cuando lo lleve al Ministerio de Trabajo no me pondrán pegas porque ya viene firmado por los sindicatos. Yo me voy a casa y le decíamos en las reuniones, ¿pero vas a contratar a alguien más? ¿Puede entrar algún joven? No, nunca más va a entrar nadie en Telefónica, salvo que necesitemos un ingeniero experto o un comercial experto de alguna cosa. Todos los que vamos a contratar son contratas, subcontratas, autónomos, latinoamericanos, para ir a casas a instalar ADSLs, imagenios, hacer las averías, las reparaciones, la fibra óptica, todo externalizado a mileuristas como mucho. Esa es la realidad de la empresa con más beneficios del país, aplicando el pacto del euro en palabras más entendibles que las que serían un poco tostón, ¿no? Hablando de productividad, pacto del euro. Bueno, lligando con lo que tú has dicho al final, yo pienso que, vamos, si el país no s'alça, si la gent no s'impliquen, que una empresa com aquesta, com la Telefònica, ja fa anys, no ho fa ara, ja fa anys que ho fa, va despedint gent, va subcontratant a baix preu, ningú sap el que cobren, i bueno, ningú s'escandalitza, però això també passa. Però el problema és que hi deu haver, si tu ets d'allà, hi deu saber què més. Los que us quedeu allí teniu un salari molt més elevat que els de, per dir alguna cosa, la construcció o l'empresa, la carretera al mig. La gente joven de ahora
no llegan a 1000, no llegan a 900, sí. Sí, eso es otro de los problemas. El compañero hablaba del sindicato vertical. Yo también combatí en el sindicato vertical. En el sindicato vertical conseguí, yo y los compañeros en la Samper, la empresa de Coilán, la fundición, que 150 trabajadores firmáramos la igualdad salarial. Que nadie cobrase más que otro dentro de la categoría. Pues lo firmó 150 personas en el año 65. ¿Cómo es posible que en el año 65, que no había libertad, que cualquier que se movía le atizaban y nos atizaban, y ahora que tenemos libertad, ahora estamos callados? ¿Por qué han creado una casta? El capital ha creado una casta de privilegiados, y ya no hablemos de Iberia, no hablemos de los controladores, o de la Renfe, que cobran lo que he leído en el periódico, cobran entre 60 y 70 mil euros al año. La Renfe, los maquinistas de la Renfe, los maquinistas que además poco riñón tienen que ponerle allí, porque todo es automático. Como resulta que ahora están haciendo la línea 9, que la conducción será automática. ¿Cómo pueden hablar de productividad si están inventando motores, están inventando trenes para que no haya conductor? Y nadie se escandaliza. A mí me costará entrar en un metro que no tenga conductor, porque si se estropea, ¿quién coño lo arreglará? Y entonces estamos en una sociedad ya sé que la culpa la tienen los sindicatos. Una parte de la culpa la tienen los sindicatos. Y sobre todo porque han seguido, yo lo reflexiono muchas veces, el problema de la negociación colectiva que tenemos en ese país, el problema de negociación colectiva la inventó Franco en el año 58. Año 58 se establece la negociación colectiva en ese país. Una negociación colectiva que los comunistas o los activistas con una zanahoria tirábamos, como he dicho antes, la igualdad salarial y todo eso, con una zanahoria tirábamos de ese convenio que no nos gustaba, la negociación colectiva, porque discriminaba a los trabajadores. Hay trabajadores de primera, allá donde pueden hacer presión, los del metro, que dicen, hoy no trabajamos, pues ¿cuánto quieres? Más, aquí te doy, porque además como yo no lo pago, ya lo pagará el usuario. Entonces, hay una prostitución, se ha creado una prostitución y nosotros hemos aceptado esto, los trabajadores. Bueno, ¿por qué no decirlo? Ese barrio había sido un ejemplo de lucha, de sensibilidad, de lucha, y en menos ¿por qué? Porque procedían de SEAT, porque procedían de la maquinista, porque procedían de todas las grandes empresas de la zona industrial. Y por lo tanto, hace 30 años, 40 años de eso, cobraban muy poco. Con Franco cobraban como la Guardia Civil, muy poco. Y había conciencia de clase. En ese momento, y en el 77, me extenderé, en el 77, las primeras elecciones democráticas en ese país, después de 30 años de dictadura o 40, resulta que aquí, en ese barrio, un 1% le votan al PP. Le votaron al PP, o Alianza Popular, que entonces era Praga. En ese momento le votan el 35%. ¿Por qué le votan el 35%? Porque las prejubilaciones, esas prejubilaciones que hacen que los banqueros, los de SEAT, los de aquí, los de allá, las grandes empresas, les den una pensión bastante remunerada, que les dan algún dinerillo de más y que dicen, bueno, pues me lo regalan porque, como decir que no. Y entonces ha creado una división en ese país que es terrible, que el PP que no tenía cabida aquí en Hospitalet, en Bellvitge, hace 40 años, en ese momento tenga un 35% de votos, es una vergüenza, y algo habremos hecho mal, y lo hemos hecho mal, y yo no sé cómo volverlo a reconquistar, pero yo me conformaría con una cosa, que desde esta plataforma empezásemos a hablar, empezar muy fuerte, que no a la desigualdad, que no a los privilegios, que no a la precariedad, que no puede ser que aquí, en ese paseo, aquí en la Rambla, por las mañanas estén pasando furgonetas a cargar inmigrantes, gente de la inmigración,
que les dicen, por la noche te pagaré, por la noche te pagaré, sube, 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 sube. Y van entrando furgonetas para las fábricas del Bajo Llobregat. Eso es ya entre 5 o 6 de la mañana, eso me lo han dicho más de uno. Y entonces, ¿cómo lo arreglamos? Pues haciendo como un catecismo, es decir, lo primero, la igualdad salarial. Lo segundo es que no haya precariedad. Y el que cometa un delito, que se le meta a la cárcel, que está estafando. Y entonces, que veamos ahora el Miret de Cataluña, un tío que ha robado millones y millones, y que ya se verá, y cuando se verá, entonces ya habrá caducado. Entonces ya habrá caducado, y ha robado. Sí. Como Núñez. Entonces, bueno, yo que podamos ir creciendo aquí, porque de verdad no veo en la izquierda ni en la derecha ni en los sindicatos veo ninguna, a raras excepciones. Seguramente que hay mucha gente buena, que hay mucha gente combativa. Esto de la igualdad salarial, explicar un poquito cómo está, ¿no? Porque la gente dice, hombre, un trabajador de la construcción gana 200 euros más en Barcelona que en Lérida, porque los convenios colectivos son provinciales. Un trabajador del metal gana más en Barcelona que en Tarragona, haciendo lo mismo en la misma fábrica. Ha habido deslocalizaciones de fábricas de Barcelona a Huesca, porque el convenio de químicas de Huesca era mucho más barato. Esa es la primera cosa que hay que saber cuando te dicen la hipocresía de que, hombre, ¿cómo queréis un convenio en esta empresa? Bueno, hay 6.000 convenios distintos. Unos son estatales, genéricos, luego puede haber uno provincial, puede haber de sector, puede haber de empresa. Por lo tanto, hay una desigualdad salarial muy bestia. Ahora bien, el IPC era un criterio en todos los convenios, i això és el que s'han volgut carregar ara amb el pacte de l'euro, que ya no subirán los salarios con el IPC, sino según la productividad, que nadie sabe cómo se mide. Aquesta és la trampa més grossa per tots, perquè aquesta engloba tot. I després s'han carregat una altra paraula molt rara que la gent no entén, que es diu ultraactivitat. Què vol dir això? Yo tenía un convenio colectivo, yo cuando veía la nómina no veía la palabreja esa, ultraactividad. Pero si se acababa el convenio y no se negociaba uno nuevo, mientras no se llegaba a un acuerdo, continuábamos teniendo el salario antiguo, ¿verdad? Ahora pone que en 8 o 14 meses, dependiendo si el convenio es estatal o de empresa, se acabará. Y tú ya no podrás cobrar el salario que venías cobrando antes si no has negociado un nuevo convenio, porque no tienes fuerza con el empresario. ¿Y quién decidirá el convenio que me toca? Un árbitro. Aquello que nos habíamos cargado en la transición del arbitraje, lo vuelven a poner ahora, se llamaba laudo, ahora lo vuelven a poner a través de esta vía. Por lo tanto, fijaros el truquillo que hay para haber todavía mayor desigualdad. Ahora, la desigualdad más grande que hay es los de la empresa fija, como he dicho yo, el meu cas, Telefónica, después veo los de la contrata, veo los de la subcontrata, veo el autónomo que hace 12 horas. Esto es increíble, no hay límite. Y es la empresa con más beneficios del país. Pero tú vas a una oficina bancaria por la tarde y ves las luces abiertas. Y son horas extras todo lo que están haciendo sin cotizar. Están prejubilando gente y están dando cosas al exterior. Todo lo de informática ya no lo hace la Caixa, lo hace otra empresa, todo lo externalizan a mileuristas. Entonces, eso es verdad. Han dividido, han segmentado a la clase trabajadora en muchos grupitos de diferentes niveles y eso dificulta la unidad. Y hay gente que decía que esa unidad hay que recuperarla por lo menos en las plazas de los barrios, juntándonos todos esos distintos y recuperando esa cultura unitaria de que hay que defender todos juntos lo de los de abajo. Diguem-li com li vulguem. No depende solo de si estás trabajando en una fábrica, la conciencia de clase, no la da la industria. En Túnez o en Egipto no hay mucha industria, ocuparon las plazas, se quedaron allí todo el pueblo junto y han logrado, una parte de momento, cargarse a unos cuantos corruptos de presidentes. En Islandia no hay mucha industria
y han logrado meter en la cárcel a banqueros y políticos. Es eso lo que quiere decir, que lo que da la conciencia es juntarse todos, discutir, respetar la democracia y aprobar las cosas juntos, salir a la calle juntos. Eso es lo que da la fuerza, y no dejarnos dividir por programas electorales que nadie se lee, porque este líder ha prometido no sé qué o el otro no sé cuántos, y si te he visto no me acuerdo. Ese es un poco el engaño en el que nos han metido de esa democracia representativa. Me votas por 4 años, que yo haré luego lo que me dé la gana. Nadie se presentó a las elecciones diciendo jubilación a los 67 años. Nadie. Esa es la mentira continua, ¿no? Entonces, un poco explicar lo de la negociación colectiva y la desigualdad salarial con todos los salarios distintos que hay de 6.000 convenios. Más preguntas, palabras, ideas. Caso para ampliar de un tema que últimamente no hablamos, las mujeres. ¿Por qué la mujer a trabajo igual no cobra igual? ¿Por qué la mujer tiene que cobrar un 30% menos que el hombre en la misma empresa? Yo pienso que deberíamos hacer un mensaje que llegase octavillas como en las otras etapas ha hecho, para que esas mujeres digan basta ya, como hicieron pues hace 30 años en la Indo, que dijeron basta, queremos cobrar igual que los hombres, y tuvieron problemas con los hombres porque algunos no querían ser iguales que las mujeres. Pero ganaron las mujeres en Indo en Hospitalet. Por tanto, si la cosa ya la hemos bebido, el problema es que el franquismo, que nos impuso un modelo de sindical entre trabajadores y empresarios, pues no ha variado. La transición ha sido una transición, pero no ha sido ruptura. Y ni en la memoria, ni en el sindicalismo, ni en ninguna cosa. Ahora incluso tenemos el mismo rey. Con lo cual, quiero decir que de un núcleo pequeño, creo que si hablamos claro, vamos hablando claro, habrá gente que se sumarán. Evidentemente, lo han calculado. Esos que hemos dicho que son privilegiados en las empresas, esos no estarán. Estos ya creen que con el PP tienen bastante, porque el que tiene, había un dicho en mi pueblo que decían que un pollo viejo, malo y resucitado era peor que nada. Pues bueno, pues una persona que ha estado muy pobre y ahora le parece que está rico, que además no ha hecho casi nada para que pudiera tenerlo, pues dice, coño, pues esto, yo me quedo con los que ganan, con los del dinero, con el PP. Pero que la izquierda, cuando haga campaña, que lo digan, coño. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo estratégicamente se puede ir tocando las bases sindicales de los grandes sindicatos? ¿Qué posibilidades hay en esto? ¿O si no tiene ningún sentido y habría que ir en otra dirección? No es fácil, pero un ejemplo podemos ser nosotros mismos, ¿no? En Telefónica, por ejemplo, éramos la segunda o la tercera empresa con más afiliados a comisiones obreras. Éramos un grupito de unos 2.500. Estaba la SEAT, que era la otra grande, y la Caixa. Éramos los 3 sindicatos más grandes de Cataluña con afiliados. En la SEAT les propusieron un tercio los mete UGT con el carnet en la boca, otro tercio los mete comisiones con el carnet en la boca y otro tercio los mete la empresa directamente. Y acordaron eso. En Telefónica les dijimos que una mierda, que exámenes y el que sacara mejor nota, fuera parado, fuera hijo de alguien o fuera quien fuera, el que aprobara, que estudiara mejor ese temario, ese era el que entraba en Telefónica. A partir de entonces hubo cierta ruptura, porque nosotros hicimos prevalecer la ética, los referéndums a la hora de firmar un acuerdo, decidían los trabajadores,
votaban los trabajadores. Y esas eran las ideas un poco que nosotros mantuvimos. Pero llegó un día que rompimos, porque nos dijo López Bulla i Coscubiela: així no podeu continuar, esteu fotent el que us dona la gana. Home, estem fotent el que diu la gent, l'afiliació d'allà, de la nostra empresa. Estem fotent el que diuen les bases. Doncs no, heu de fer el que diu la direcció de Madrid. Si la direcció de Madrid del sindicat de Telefònica o de la Federació ha dit firmar això, vosaltres heu de firmar això. Doncs vine i explica-li tu a les bases. I vam fer unes assemblees cara a cara amb la direcció que venia de la Federació i nosaltres, el comitè d'empresa d'allà, que era majoria comissions obreres. I en aquella època estava jo a la direcció. Entre els 12 màxims de la direcció de Catalunya de comissions estàvem nosaltres. I la gent ens va dir: si aquests són a la direcció i proposen aquestes burocratades, marxem i muntem un altre sindicat. I aquest grupet de 2.000 van marxar i van muntar comissions de base, que sempre obeirá a lo que dicen las bases. Y un poco así mantuvimos la coherencia con el hilo conductor que desde la transición mis viejos me habían enseñado de lo que era el sindicalismo, la honestidad, la ética, el rojerío, y nos tuvimos que pelear con la dirección. En otras empresas eso ha salido más tarde o antes, con otras siglas. Están los compañeros del sindicato ferroviario que hicieron lo mismo, un grupo, hicieron otros varios. Pero es un proceso que no todos viven al mismo tiempo. Cuando les vienen más duras o les aprietan para firmar esto o lo otro, entonces no todas las bases, pero ahora se va a acelerar todo esto. Ahora se va a acelerar, porque ellos no soportan que las manifestaciones del 15M hayan triplicado, cuatriplicado las manifestaciones de ellos cuando hacían huelga general. Entonces ahora es el momento de decir: venir todos juntos, luchemos juntos, respetar la democracia, hacer referéndum y comprometer a no firmar nada más como lo que habéis hecho en enero con lo de los 67 años, sin que lo apruebe el pueblo, sin que lo aprueben las bases. Eso es lo que hay que obligarles, no solo insultarles o decirles tal, no, también invitarles a luchar. Si quieren venir el 15 de octubre, ojalá vengan. Pero no, hasta ahora lo único que sabemos es que Coscubiela es el candidato de Iniciativa. Pero fijaros qué contradicción. Comisiones Obreras y UGT decían que sí a la Constitución Europea hace un año. Iniciativa, Esquerra Republicana y los de fuera del Parlamento decíamos que no estamos de acuerdo con esta nueva Constitución Europea que van a mandar siempre los alemanes, Merkel, Sarkozy, los banqueros, que no nos gusta el redactado de esa Constitución Europea. Y ahora Coscubiela, que decía que sí a la Constitución Europea, va de número 1 por la lista de Iniciativa. Habéis visto en los periódicos que él es el cabeza de lista. ¿Qué quedamos? ¿Que es dejar el sindicato para continuar viviendo de la política y no me creo ninguna de las ideas que...? Eso no puede ser, porque él no volvió de abogado a la federación donde estaba ayudando a los trabajadores que venían con problemas. Se fue a cobrar un buen salario de profesor de ESADE, la universidad privada de Cataluña. Eso no puede ser. Y López Bulla pega un salto mortal también. Se está en el Consell Assessor del Treball. Después del Parlament, el Montilla lo coloca allí porque él hizo campaña por Montilla y estaba en Iniciativa, después con el PSOE. Hemos visto un montón de gente que nos ha enredado desde la transición, que ha utilizado el sindicalismo y la política para vivir ellos con una seguridad y una solvencia de la hostia. Y entonces eso es lo que tenemos que cambiar, porque los hemos visto esta que es la ministra de Defensa, la Chacón. Hostia, estaba con el puño levantado cuando tenía 18 años, allí en el Bajo Llobregat todos los días. Y ahora hay que enviar aviones a Libia y a Afganistán y hay que gastar armamento, mucho armamento y tanques nuevos. Pero hay que cerrar algunos centros de salud, hay menos presupuesto para la educación. Pues son descarados, por favor, ya tenemos que despertar y darnos cuenta de estas cosas. Eso es un poquito lo que hay que recuperar con la democracia en las plazas. Es fácil ahora más que nunca incidir en las bases de comisiones y UGT, y de hecho las asambleas que hemos hecho de trabajadores indignados en Plata Catalunya venia algun. Jo sóc afiliat d'UGT, no m'atreveixo a dir-ho perquè em foteu sempre xiulets per la meva direcció i tal, però estic d'acord amb el que esteu dient. Això és democràcia, això és defensar els treballadors. Vale, pues quédate aquí con nosotros, seas de UGT, seas de comisiones o seas lo que sea. Buscar esa unidad. ¿Algún comentario más? ¿Pregunta? A mí me gustaría un poco preguntarte, Josep,
¿Qué vías pueden llevarnos a la plena ocupación ahora que estamos en todo este sistema de crisis, ¿no? Hay varios pensadores que comentan que ahora con la crisis no hay ocupación y lo que hay que hacer es el reparto de trabajo, etcétera. No sé, ¿qué opinas tú sobre este tema? Este también es un debate para cambiar un poco lo que hemos venido diciendo siempre. Es verdad que si ponemos una ley de las 35 horas como en Francia hay menos paro, está obligado a repartir el trabajo, pero no solo es las 35 horas, porque si pones 35 en vez de 40 y la gente hace horas extras a escondidas, no sirve de nada. Y en Francia, cuando pasas de las 35 horas, enseguida el sindicalista o el compañero dice, se n'ha de contractar una altra, Y aquí, pues no es lo mismo. Es lo mismo que lo de los impuestos, ¿no? En Noruega o en Suecia viene a hacerte una obra un paleta a casa y si se ocurre al paleta decir, con IVA o sin IVA, el mismo cliente denuncia. Dice, diga, aquí hay un paleta que me está diciendo que sin IVA. ¿Será corrupto el tío? Quiere engañar al Estado y el Estado y somos todos, somos el pueblo. Y aquí hay otra costumbre, desgraciadamente, pues sin IVA. Pero claro, después no hay ingresos suficientes en el Estado. Entonces, sectores públicos tienen que tirar también de la economía. Eso a veces lo explica el Vicens Navarro, ¿no? Porque tiene su suegra en Estocolmo, en Suecia, y su madre en La Sagrera, en Barcelona. Y el mismo mes, con unos días de diferencia, se le rompió la cadera a las dos personas mayores. Y en Suecia, fíjate cuánto empleo habían creado con los impuestos, que anava una dona al dematí a ajudar a vestir-la i a fer el desayuno i una miqueta al llit. Una volteta, una passejada, con les muletes i tal. Al migdia hi anava una altra, que començava a fer el dinar. A la tarda una altra pel berenar i ajudar-li a llegir una miqueta perquè el cap el tenia que tenir despert. I a la nit una altra per anar a dormir. 4 trabajadores al dia, que anaven fent diferents domicilis. ¿Vale? I la de la Sagrera no tenia ningú. Ni hi havia ajuda a la dependència. No n'hi ha quan et trenques un fèmur o la cadera. Per uns dies no n'hi ha. Si és un problema que dura molts anys, llavors potser sí. I quina solució va tenir aquí? Perder un empleo. Su hermana, la del Vicens Navarro, tuvo que plegar del curro, porque siempre es la mujer la que pringa más entonces en estos temas, y ayudar a su madre porque se había roto la cadera. Un empleo menos en España, 4 empleos más en Suecia. Fixa't, si los sectores públicos de sanidad, de educación, tiran del carro y la gente es honesta y paga los impuestos, fíjate si se crea empleo. Antes he puesto otro ejemplo, las cooperativas. Las cooperativas crearon mucho empleo. Y he puesto el ejemplo del País Vasco de la cooperativa Mondragón, que con 3 años de crisis no hay despido. O sea que allí no es máximo beneficio a tope y que le den por culo a los de abajo. No, no. Allí el beneficio primero es para crear empleo. Después ya verán lo que queda. Y encima le han dicho a un montón de gente nueva que han contratado que ya son socios y ya pueden votar en las asambleas a la hora de elegir la dirección. Y es una de las 30 empresas más grandes del país, Mondragón. Y no destruye empleo y crea empleo. Aquí, cuando la República, se colectivizaron por el Lluís Companys más de 1000 fábricas en toda Cataluña. Y hemos visto en la Universidad de Historia enseñan algunas cartas dels amos que li deien antiguo propietario, señor president Companys, esto no puede ser. La asamblea de la fábrica ha decidido qué salarios se ponen. A mí no me han despedido, pero me han dejado con un salario de ingeniero. Yo soy el que pensé y puse el capital y la fábrica es mía, devuélvamela. I el Companys li contesta, escolti, és una decisió del govern de la Generalitat. Les fàbriques estan col·lectivitzades, han de crear, amb tot el que produeixin de més ocupació. Y resulta que durante 2 años encima producían más. Eran cooperativas y producían más. Y están los datos en la Universidad de Historia de Barcelona que els ensenyen als xavals que estudien la història del 36. I diuen que és impossible, que no hi ha cap solució.
que té que haver-hi un amo i que faci tothom firmes, i si no la puta calle si no t'obedece, i látigo, i látigo, i látigo. Fixeu-vos si és mentira. L'època de la República, l'època de Mondragón ara, hi ha 1000 possibilitats de crear empleo. No només la fórmula de repartir el trabajo. Hem de pensar tots en això. Quines coses hem de fer. Però los sectores básicos, los públicos, los eléctricas, telecomunicaciones, transporte, sanidad y educación, estos pueden tirar del carro de un millón y pico de empleos con la gorra, parando solo el fraude que hay de horas extras, subcontratas, autónomos y tal. Esa es una idea fundamental. Si se hace la otra ley de las 35 horas y no se engaña, también puede pasar, como en Francia, crear otro millón y pico de puestos de trabajo. Hay muchas posibilidades de crear empleo, pero no te pueden decir la única solución que hay para crear empleo es que los ricos no paguen impuestos y se animen a invertir. Esto en economía te enseñan que es mentira. Un rico invierte y monta una fábrica cuando piensa, con el estudio de mercado que tiene, que va a sacar más pasta. No lo hace porque es una ONG para crear empleo. Todos calculan que sacarán una buena tajada, si no, no invierten. Bueno, pero si yo te ofrezco no pagar las cuotas de la seguridad social y no pagar impuestos, ¿se animará antes a invertir? Si no tiene claro que va a sacar pasta, aunque le rebajen los impuestos, no va a invertir. Si la idea del negocio no está clara que funcionará, no va a invertir por un pequeño porcentaje de impuestos que le rebajen. Esa es la historia fundamental, el truquillo de siempre. Están aprovechando la crisis para sacar una tajada más. Esa es la realidad. Bueno, decir que el otro día me impresionó mucho en el 20 minutos que una de las noticias era que el PP dice que aspira a crear 3,5 millones de empleos y anuncia una reforma fiscal, pero sin subir impuestos. Como siempre, sin subir impuestos a los que más tienen, ¿no? Que es lo que está ocurriendo. Durante estos días, aquí en la Universitat Indignada, de 15M d'estiu, algún ponente dijo, creo que era Joan Ramon Laporte, habló de uno de los mitos, y eso también te lo quiero preguntar. Uno de los mitos que es que la empresa privada funciona considerablemente mejor que la empresa pública. Eso es algo que se ha ido repitiendo, y él hablaba de los trabajadores de salud y viendo cómo en el sistema sanitario, que es al que él es catedrático de farmacología, bueno, que realmente el nivel profesional es impresionante en España, aunque quizás en servicios no sea lo mejor, pero sí en nivel técnico. Entonces, tú que vienes de Telefónica también, ¿qué puedes comentar respecto a ese mito? Yo sí estoy de acuerdo con lo que dices del tema de salud, ¿no? Mi madre, por ejemplo, que está enferma, tiene una artritis reumatoide, que ahora vengo de ducharla y todo eso, pues resulta que era de una mutua, de allá del barri de Sant Andreu, Adeslas, en concreto, ¿no? Y este mes de agosto ha estado 15 días ingresada i jo, hòstia, mama, però és 1000 vegades millor Vall d'Hebron que això. No ho veus? Es van equivocar amb els medicaments. Tenien subcontratació, immigrants, com sempre, baixant els preus dels salaris dels treballadors a la mútua per tindre més beneficis ells. Pitjor atenció. El dinar era pitjor. Dic, hòstia, hasta el menjar és pitjor. Si tenen aquí les cuineres, no hi havia comparació de la mútua, pagando 100 euros al mes con lo que era Vall d'Hebron. Yo alucinaba. Digo, hostia, pero si siempre nos comen la olla de que lo privado siempre es mejor, tendrás habitación individual, no sé qué, pero te'n dones compte, quan vas comparant las diferentes cosas, que era millor la sanitat pública y no solo porque tenían mejores máquinas allí mismo para cualquier escáner, cualquier cosa, ¿no? Resonancia, etc. En Telefónica nos sucede algo similar, ¿no? La primera causa de reclamación en la Generalitat de los consumidores son las trampas de las empresas de telefonía. És una passada, és una passada. Fixeu-vos el que fan. Primer ens van dir, bueno, dejar de instalar, que instalarán las contratas, las subcontratas y tal. Ellos iban a instalar,
pero como si no hacen 10 al día, no les pagan por encima de los 1.000 euros, las hacen, pero las terminan mal. Y hay reclamaciones, esta avería está mal reparada, esta instalación está mal terminada. Después nos dijeron, vale, vosotros que tenéis más tablas en atender al público, como ganáis 1.800, vamos a pasarlos a otra empresa que se llama Atento, de telemarketing, que solo gana 800 al mes, y aquellos ya les decían, si no engañas al cliente por teléfono, te despedimos, no te renovamos a los 6 meses. Tienes que llegar a los objetivos de haber vendido tantas ADSLs, tantas no sé qué, endósale cosas al cliente aunque él no se entere mirando la factura. La mayoría no mira la factura. Entonces cambió el criterio de servicio público que nosotros teníamos de tratar al ciudadano como un servicio público, no como un cliente, y lo pasaron a estas otras de telemarketing más precarias, amenazadas de que las despedían si no les enredaban a los clientes y les metían más cosas en la factura. Y sí, despidieron a unas cuantas, y tuvimos huelgas, y tuvimos conflictos. Cuando logramos hacer sindicatos en estas de Atento, que estaban allí donde estaba la Olivetti, a la plaça de les Glòries, allà a Barcelona, allí hi havia un grupet de 3.000 treballadores fent això, a 800 euros al mes, que sustituïen els de Telefònica, que cobraven 1.800. Però cuando logramos hacer el sindicato allí, que ja todo era majoria alternativa, con companys que van anar cap a la CGT, que van sortir de comissions UGT i van muntar l'altra allà, entonces deciden que no, que ahora sale más barato, en vez de 800 estas, 400 en Latinoamérica. Y ahora te darás cuenta que quien te llama son trabajadores de Colombia, de Perú, de Argentina, para venderte algo en telefonía, engañarte, y les dicen lo mismo a ellos. Tú, colombiano, como no engañes al cliente y le vendas todo lo que yo te digo, el mes que viene ya no te renovamos, ¿eh? Y entonces la gente truca y digo, escolti, que no em pot tindre algú d'aquí d'Espanya, hostia, que estoy harto que me llamen de allí, háganme caso, por favor, alguien de aquí, no quiero que me enreden más, solo quiero esto, no quiero más cosas en la factura, y reclaman, y reclaman, y reclaman. Esa es la historia un poco que estamos viviendo de la época de era pública telefónica, servicio público, a cuando ha sido privada y mareando y machacando al pueblo hasta que le enredan y ganan 5 euros más en la factura, 20 euros más en la factura, no te preocupes que lo enredamos y no se entera. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo, lo público o lo privado. Espera, Juan, que te doy el micrófono. A mí me ha causado un poquito curiosidad, y entonces, siguiendo el mismo tema, y no creo que te hayas olvidado, pero sí que has apartado. Dentro del proceso había una central de chat y era telefonía a distancia, ¿no?, que te arreglaban el teléfono, pero desde allí. Y después otro en Sevilla, donde también estaban conjuntos los comerciales, me parece que era así. A ver, no es un estudio de Telefónica, es un estudio más, como cualquier trabajador, de la amplitud de contrataciones que hay en España. Que yo sepa, hay 7 tipos de contratación. O sea, contratación inicial, telefónica, subcontratación de la subcontratación, y así 7 veces. Llega el último cuando el consumidor dice, bueno, yo necesito poder hacer una reclamación. Bueno, resulta que si nos vamos a Telefónica, os digo que hay un apartado de correo en Murcia, que no se sabe dónde está, pero oficina física, atención al cliente, no hay, ¿vale? Entonces te saldrá, pues, si en la reclamación el típico, la máquina que no te aclaras con ella, pero te dice, si quiere esto, el 1, si quiere el otro, el 2, si quiere el 3, yo ya cuelgo directamente porque yo no me gusta hablar con las máquinas, pero es así. Entonces, vemos a lo que puede llegar una empresa que, si me permites, voy a retomar una historia vista desde un trabajador, una empresa pública que la prostituyen, la venden, y encima después tiene un desarrollo por toda Latinoamérica, y nos dicen que es una empresa privada ya, porque tiene acciones privadas, tienes accionistas privadas, pero que nació del franquismo. Bien,
porque Telefónica, Hidros Eléctricas y muchas empresas más las tendríamos que reivindicar como patrimonio nuestro. Las han vendido los políticos. Cuando dicen, por ejemplo, este edificio que está muy bonito, que es público, lo vamos a vender, vamos a sacar una sustancial cantidad que será repartida para, bueno, yo diría el ayuntamiento, porque es del ayuntamiento, incluso puede hacer negocio, revendérsela a sí mismo y tener una plusvalía más alta, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos que denunciar. Y yo siempre vengo diciendo que hay que denunciar a Telefónica, porque Telefónica, que yo sepa, era una empresa pública que se vendió. Es igual que cuando nos dicen, por ejemplo, es un ejemplo muy disparatado, pero lo comprenderéis. Cuando nos dicen que los saharauis quieren una independencia y quieren decir, es que porque nosotros de allí hemos sacado fosfatos, digo nosotros como España, ¿bien? Y estaban las minas de fosfato y cuando se le empeñó a Fraga y demás, porque estaba Fraga, la vendieron. Y estamos hablando del año que dice usted, el año que pues a mí me tocó pues estar allí en la fila del rey Sahara, bueno, sí, el rey de Marruecos, que hizo la Marcha Verde. Bien, entonces todo eso se tiene que saber, todo eso que se tiene que valorar y se tiene que decir, estas empresas públicas que vuelvan a el sector donde se hizo, porque se sacó el dinero del pueblo. Entonces, lo que no puede ser es eso, privatizar cosas del pueblo y después que sean unas empresas tan amplias en Latinoamérica, etcétera. Iberia pasa lo mismo y muchas tantas. Gracias. Mira, yo quería hablaros de la sanidad. Estamos en democracia, la sanidad la gestionamos teóricamente pues el pueblo, o sea, la democracia, los partidos y los sindicatos. Pues en Belviche, que estamos aquí, se construyó un hospital en el año 70 en malas condiciones, como una chatarrería, pero en un lago de agua, o sea, donde pasa el río, que como sabéis en el 72 se inundó 2 metros de agua. Yo trabajaba allí, tuvimos muchas peleas y las ganamos. Esto con Franco, pero ahora no viene el caso. El caso es que el hospital de Belviche, que ha sido a partir de los propios médicos y de los trabajadores de allí, hay aquello que decíamos, si el privado funciona mejor que lo público. Pues mira, lo público en ese país, por lo que sea, por la tradición, por la guerra, la república, por lo que sea, pues funciona. Y el hospital de Belviche ha sido uno de los primeros hospitales de ese país, en calidad, en servicio, en calidad. Yo, cuando se ha hecho el recorte y hemos estado en manifestación el primer día, yo me encontré con gente de aquella época, gente de 60 años que habían luchado por mejorar la sanidad, y me encontré con gente de ahora de 20 años que también continúan pensando en mejorar la sanidad. Pero lo dramático de todo eso es que el hospital de Belviche nos lo van a robar, lo van a vender, o a lo mejor ya está vendido, porque la mitad de las plantas están cerradas. Tendríamos que ir allí a verlo, a forzar, poder entrar arriba y ver que todo aquel esfuerzo que habían hecho, primero los albañiles que lo construyeron, después los médicos que pusieron en marcha las enfermeras, y que ahora esté cerrado ese hospital. ¿Por qué? Porque se va a privatizar la sanidad, quieren privatizar la sanidad, y parece que no nos damos cuenta, porque es verdad que hasta ahora aún, como decía el compañero, su madre tenía ¿cómo se llama?, una mutua. En mi pueblo hay mucha gente que aún tiene una mutua porque no se acababan de fiar. Pero ahora ya casi todo el mundo se fiaba de la sanidad pública. Pero no tenemos agallas, aún no tenemos agallas. Creo que no hemos tocado la fibra, la izquierda ni los sindicatos han tocado la fibra de defender aquello que es tuyo, aquello que tú te ganaste a pulso. No hacemos nada. Allí los trabajadores sí salen cada miércoles. Los usuarios no vamos. Algunos vamos, pero muy pocos. Por lo tanto, nos van a quitar la sanidad de la noche a la mañana y no nos vamos, y no estamos, y digo, no de Madrid ni de Zaragoza, aquí al lado. Tenemos un hospital vacío, un hospital que está cerrado. A mí subí un día
estaba mi consuegro en el hospital y subí a la 9 y después subí un poco más, fue a primeros de agosto, hostia, y me encontré con 7 plantas que no había ni una rata. Bueno, las ratas vendrán después, no había nadie. Eso es una vergüenza tremenda cuando la gente está en su casa, cuando las listas de esperas no se acaban, cuando los viejos nos moriremos, y aún digo una cosa más de la injusticia que se ha cometido en esa transición. Tenemos en ese momento aún unos 4 millones de jubilados, y no hablemos de las viudas. 4 millones de jubilados, que también podemos hablar, 4 millones de jubilados que no llegan a los 500 o 600 euros. ¿Cómo coño pueden vivir esos jubilados? O sea, se les ha condenado por el hecho de... Dices que no cotizaron. ¿Cómo que no cotizaron? Pero el empresario se enriqueció. Y todo el mundo ha trabajado de los 8 años, de los 10 años, ha trabajado todo el mundo. Y resulta que ahora, pues se les ha dejado, esa gente de 80, 90 años, se les ha dejado allí, pues marginados, y los hemos dejado marginados. Parece que no nos escandaliza nada, pues, le ayudamos si podemos, pero no nos escandaliza nada. Yo creo que la ocasión que tiene Indignados es coger esas reivindicaciones que están pendientes, que no ha hecho ningún sindicato ni los partidos políticos de izquierda no lo han hecho, pues sacarlo a la calle y empezar a motivar, a cabrear más a la gente y salir a la calle para que nos escuchen. Bueno, el hecho de que los jubilados, nuestros abuelos, nuestros padres estén mal viviendo, no tengan residencia, que una residencia, hostia, es que no terminaríamos. Una residencia está valiendo cerca de los 2.000 euros ya. ¿Quién puede pagar una residencia? ¿Qué abuelo puede pagar una residencia? 3, pues hasta 3. Más que un hotel. Yo a veces comparo lo que vale una habitación en un hotel y es más caro una residencia que un hotel. Eso es una vergüenza. Y una vergüenza porque está diseñado sobre la pobreza de una gente que no tiene nada. Pero claro, el que no tiene 3.000 euros o 2.000 euros, pues ese no puede ir a la residencia. Y bueno, es un drama. Tenemos en ese país, tenemos una deuda con los abuelos, tenemos ahora otra deuda con los abuelos, hay con los jóvenes, porque los jóvenes no tienen futuro. Y bueno, eso es otra interrogante que se tiene que plantear. ¿Cómo coño van a trabajar los jóvenes si el metro que están haciendo y están luciendo ahí de la línea 9 ya no llevará ni conductores ni nadie? En fin, que el panorama es complicado. ¿Sí? Cuidado con el... Perdón. Jo voldria dir perquè relativament no hi ha més residències de la Generalitat, que és una vergonya que una persona agafi Alzheimer, no la puguis tenir a casa, hagis d'anar a una residència de pago i gràcies que te l'agafin pagant 300.000 pessetes cada mes. I després tens aquesta gent de fora, els menjars tenen molt que desitjar, aquesta gent de fora que han vingut es creuen que són els reis del mambo, els tracten com els hi sembla. Aquest senyor l'han d'ajudar 2 cops a la setmana a dutxar, però no l'ajuden, és diabètic, quasi no hi veu, i li vaig a dir-li que les residències de pago són una vergonya. Jo parlo d'aquesta, és solament un negoci. Ai del pobre que hi hagi d'anar, perquè tot i pagant, escolti'm, per tallar els cabells, a part del que paga, 10 euros. Per tallar les ungles de les mans, 10 euros. Per tallar les ungles dels peus, 10 euros. A part del que paga.
les peces de roba desapareixen per encant. Si és una prenda nova i ell la posa per la lavanderia, com que ell no se'n recorda, aquella jaqueta ha desaparegut. I no la vagi vostè a demanar, O sigui que li puc parlar d'una residència que és el Muli Nou. O sigui, ja que li dic la residència que és. I és una vergonya. O sigui, el dia 5 d'octubre farà un any que hi és. I hem mirat per tot arreu a través de l'assistenta social si ens en podien donar-nos en una i res. I escolti, i sobre la llei de la dependència li donen 460 euros quan ell relativament té una pensió petita i gràcies a uns estalvis. Però fins quan li duraran? I el dia que se li acabin aquests estalvis, a on viurà aquest senyor, que els fills no el volen? Ja els hi he dit tot. Alguna intervenció més? Bueno, yo solo un comentario. He querido entender algo sobre la gente que viene de fuera. Joan Ramón Laporte nos recordaba el otro día las cifras oficiales que dicen que los ingresos por parte de los inmigrantes, en el sentido de inmigrantes fuera de España, los ingresos, si no recuerdo mal, son del orden del 14%. Y los gastos de los que están en los estudios oficiales, están los datos oficiales, son del 4%. Los gastos en seguridad social y en educación de esa población son del 4%. Luego quiere decir que ellos están contribuyendo muchísimo más que la población española. ¿Por qué? Y él decía, es muy sencillo, porque la gente que inmigra tiene que estar sana. O sea, hay que ir desde otra parte, hay muchas razones, hay que estar bien sano para poder llevar a cabo eso. Entonces, hay mitos que se crean y aparte la Generalitat con la política, bueno, que de un nacionalismo burgués, porque hay otro tipo de nacionalismo, pues intenta también, ahora están hablando de que no, los que no estén empadronados en 6 meses, nos recordaba Laporte, el doctor Laporte, pues igual no van a tener asistencia, como si fuera eso, olvidando las cifras que están clarísimas. Entonces, una vez más, todos estos mitos hay que desarmarlos, no son verdad. Muy bien. Bueno, yo quería incidir en lo que ha dicho el compañero, de que se nos ha enseñado que los inmigrantes son como sanguijuelas, y es mentira. Los datos oficiales, los inmigrantes ingresan más dinero de lo que ellos se gasta el Estado en ellos. Hay que decir la verdad y no marcharse, cerrando los ojos como han hecho algunos. Inmigrantes no nos están chupando nada. Solamente que si hay cosas que no entendemos, preguntémoslas. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Bueno, pues entonces vayamos aquí por zanjada, no sé si... Ah, sí, ¿qué decir? Me he olvidado de ti. Abans hem estat comentant lo que se ha acordado en todas las plazas, ¿no? Que si hay gente que aquí aún no lo conoce, se ha acordado que el 15 de octubre, sábado, por la tarde, tendremos que salir todos juntos a la calle otra vez para recordarles a todos estos políticos que no nos gusta todo lo que están haciendo de recortes y que queremos que obedezcan de una vez por todas lo que la gente dice. Si la gente dice el 75% que no quieren la jubilación a los 67 años y quieren que trabajen los jóvenes que están en paro a montones, que eso se tiene que obedecer. Si la gente dice que ya vale de hacer trampas con los salarios y forrarse ellos y recortar y que todo el mundo sea mileurista, que eso se tiene que cambiar y que el IPC se tiene que recuperar y no eliminar. Que ellos han dicho que el IPC ya no se subirá nunca más en los convenios por culpa del pacto del euro que han hecho los presidentes. Solo se subirá con la productividad. Eso hay que cambiarlo y que no nos enreden con ayudar solo a los bancos.
que hay que ayudar a la gente de abajo en las prestaciones sociales y que se abra todo lo de Belviche y sanidad y educación para todos. El 15 de octubre guardaron en la agenda con la familia, los hijos y todos a la gran manifestación que será en varios sitios de Europa. ¡Ánimo!